Hola, mi nombre es Ramiro, y esta es mi historia. Durante 3 años trabajé como ayudante de montaje en un circo que viajaba por todo el norte de México. No era un trabajo glamuroso, armábamos las carpas, conectábamos el sonido, cuidábamos a los animales y recogíamos todo al final de cada función. Pero para mí, era una vida libre, diferente. Hasta aquella temporada en Durango, cuando el circo empezó a oler a muerte. Llegamos a un terreno baldío en las afueras de la ciudad. El dueño nos dijo que ahí, hacía décadas, se había instalado otro circo que terminó en tragedia. Un incendio había arrasado con todo en plena función. Varios artistas murieron, entre ellos un payaso llamado Toby. Nadie le dio importancia, en el gremio, las historias de fantasmas eran casi parte del espectáculo. Montamos la carpa y ensayamos los actos. Yo me encargaba de la iluminación principal, así que pasaba mucho tiempo en la estructura superior, ajustando focos y cables. Desde ahí veía todo, las butacas vacías, el centro del escenario y el aire que se movía pesado entre los pliegues de la lona. La primera noche todo marchó bien, hasta el cierre del acto. El payaso principal, Mario, salió al escenario con su rutina cómica, pero de pronto se detuvo. Parecía confundido. Miraba hacia el costado del escenario, como si alguien más estuviera allí. En el público, todos rieron creyendo que era parte del show. Mario terminó la función como pudo, pero cuando bajó, estaba pálido. Me buscó con la mirada y me dijo en voz baja: Ramiro, ¿quién estaba maquillado igual que yo? Le respondí que nadie. Solo él llevaba ese traje de rayas amarillas. Me miró sin decir nada más y se fue. Esa noche, al desmontar parte del equipo, encontré algo que me heló, una huella roja de zapato, justo en el centro del escenario. Era de pintura espesa, reciente. Pero ningún payaso usaba pintura líquida en el calzado. Los días siguientes las cosas se torcieron. Los animales se agitaban por las noches, las luces se encendían solas, y varios trabajadores decían escuchar risas en los camerinos vacíos. Una tarde, mientras cambiábamos las lonas laterales, uno de los chicos me gritó desde el interior de la carpa: Ramiro, ven a ver esto. Entré. En la pared interior de lona había dibujado un rostro enorme con pintura blanca. No era parte de la decoración. Alguien lo había hecho con los dedos, y la pintura aún estaba fresca. El rostro sonreía, pero los ojos eran oscuros, huecos, torcidos. Esa noche, Mario se negó a presentarse. Decía que el espejo de su camerino reflejaba otro rostro cuando se maquillaba. El dueño lo obligó a trabajar igual. Durante la función, mientras el público reía, yo subía las vigas a revisar una luz que fallaba. Desde arriba, vi algo imposible, 2 payasos idénticos en la pista, haciendo los mismos gestos al mismo tiempo. Parpadeé, tratando de entenderlo. Pero uno de ellos giró la cabeza hacia mí. Y aunque estaba a varios metros de altura, lo vi con claridad, su maquillaje no era pintura, sino piel quemada. Los labios, dibujados en una sonrisa, estaban abiertos por grietas reales. Casi solté la lámpara. Grité el nombre de Mario, pero el sonido de la música lo cubrió. Cuando la función terminó, el público aplaudía sin parar. Todos decían que el acto del doble payaso había sido espectacular. Mario, sin embargo, no aparecía por ningún lado. Lo encontramos al amanecer, detrás del tráiler de vestuario. Tenía el rostro limpio, sin pintura, y la mirada perdida. No recordaba nada. Solo repetía: yo no fui el que salió al escenario. El dueño quiso suspender el espectáculo, pero el dinero lo pudo más. La función siguiente siguió como si nada. Esa noche, yo estaba encargado de controlar las luces. Todo marchaba normal, hasta que en el número final, el foco principal se apagó de golpe. En medio de la oscuridad, una carcajada profunda resonó desde las gradas vacías del fondo. No era una risa humana. Tenía un eco hueco, áspero. El público pensó que era parte del show, pero varios niños empezaron a llorar. Cuando encendí las luces, vi al doble de Mario parado en el centro, saludando con un ramo de flores negras. Luego simplemente desapareció entre el humo. Esa fue la última función en Durango. Recogimos todo y salimos esa misma noche. Pero antes de irnos, encontré algo que aún hoy me persigue.
En la parte interior de la carpa, donde había estado el rostro pintado, la lona ahora mostraba algo más, una mano marcada en rojo, con 5 dedos alargados, y un nombre escrito al lado. Toby. Semanas después, el circo se presentó en Chihuahua. En el primer ensayo, el nuevo payaso, que reemplazaba a Mario, empezó a comportarse raro. Dijo que sentía que alguien respiraba a su lado cuando se ponía el maquillaje. Juró que escuchaba un susurro que le decía, tu lugar ya está ocupado. Yo intenté no pensar en eso, pero todo se repitió. Las luces fallaban, los animales se alteraban y el olor a humo se colaba por debajo de la lona aunque no hubiera fuego. En la última noche, mientras desmontábamos, decidí subir una vez más a las vigas para revisar los focos. Desde arriba, la carpa vacía se veía como una boca gigante. Me detuve a mirar y noté algo moviéndose en el centro, un payaso, sentado en el suelo, con la cabeza ladeada. Su traje era el mismo de Mario, pero el rostro estaba cubierto por una máscara vieja, derretida en un costado. Le grité que saliera, que ya no había función. No respondió. Me incliné un poco para verlo mejor y entonces levantó la cabeza. Sus ojos no eran ojos. Eran 2 huecos oscuros, como quemados. Bajé tan rápido que casi caigo. Cuando llegué al suelo, ya no estaba. Pero sobre la arena quedaban marcas de zapatos grandes, las mismas que vi la primera vez. A la mañana siguiente, el dueño mandó quemar la lona vieja y comprar una nueva. Pero al desenrollarla, en el interior había manchas de pintura roja, formando una sonrisa enorme. Nadie dijo nada. Renuncié esa misma semana. Meses después supe que el circo siguió viajando, pero cambió de nombre. Mario nunca volvió a actuar. Algunos dicen que se internó en un hospital psiquiátrico, otros juran que murió en su casa, asfixiado por su propio maquillaje, como si alguien se lo hubiera untado a la fuerza. Yo sigo soñando con esa carpa. En el sueño, las luces giran solas, la pista está vacía y, al centro, un payaso me espera con una flor negra en la mano. Siempre dice lo mismo antes de que me despierte. El show debe continuar. A veces, cuando escucho música de circo o el sonido lejano de una carpa montándose en otra ciudad, me llega ese mismo olor a humo y pintura vieja. Y aunque me digo que solo son recuerdos, nunca me atrevo a acercarme. Porque sé que, donde haya una función, en algún rincón del escenario hay un payaso sin rostro esperando su turno para salir. Hola, mi nombre es Leticia, y esta es mi historia. Trabajé por casi 6 años como entrenadora de animales en un circo familiar que recorría todo el centro del país. Amaba mi trabajo. Crecí entre elefantes, caballos y perros amaestrados. Mi número favorito era el de los felinos, 3 leones y una leona blanca que cruzaban aros encendidos. Pero después de lo que viví en la temporada de Puebla, no puedo volver a mirar un fuego sin sentir que algo me observa desde dentro. Era un circo pequeño, con una carpa vieja y focos que fallaban, pero el público siempre llenaba las gradas. Esa noche, la función empezó puntual. Los payasos hicieron reír, los trapecistas arrancaron aplausos, y yo esperé mi turno detrás de la pista. Los rugidos de los leones hacían vibrar el aire. Mi trabajo era sencillo, mantenerlos concentrados, controlar el aro y cuidar que las llamas no se apagaran. Esa noche todo marchaba bien hasta el tercer salto. El león más viejo, Rocco, se detuvo de golpe antes de saltar. Miraba fijamente al fuego, gruñendo bajo. Le hablé con calma, pero no respondía. Parecía ver algo que yo no podía ver. Entonces, el fuego del aro se alzó de golpe, más alto, más brillante, y durante un segundo, entre las llamas, juraría haber visto una figura, una niña. Pequeña, descalza, con el cabello suelto. Me observaba desde el otro lado del aro. Parpadeé y desapareció. El público aplaudió, creyendo que era parte del acto, pero mis manos temblaban. Rocco retrocedió y rugió, algo que jamás hacía en plena función. Tuve que cerrar el número abruptamente. Cuando salí de la pista, uno de los domadores viejos me tomó del brazo y susurró. ¿La viste? No supe qué responder. Él bajó la voz y añadió. Aquí murió una niña. Hace años. Se metió en la pista cuando el fuego estaba encendido. Nadie la volvió a encontrar completa. Pensé que era una historia para asustar novatos.
Pero esa noche, mientras alimentaba a los leones, Rocco se quedó inmóvil frente a la jaula, con la mirada fija en la nada. Sus pupilas estaban dilatadas, como si viera movimiento detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, el olor a humo se hizo más intenso, como si alguien acabara de avivar las brasas. A medianoche, cuando todos dormían, escuché el sonido del aro encendiéndose. Me levanté de golpe. Nadie debía estar en la pista. Crucé el campamento y entré a la carpa. El fuego del aro ardía solo, alto, casi azul. En medio de las llamas, una figura infantil se movía despacio, girando en círculos. ¿Quién está ahí?, grité, sin atreverme a acercarme. La figura se detuvo. No tenía rostro. Solo una silueta pequeña, envuelta en calor y ceniza. El fuego se apagó de golpe. La oscuridad me envolvió. Escuché un leve crujido detrás de mí, como pasos sobre arena. Cuando giré, vi una huella pequeña, de pie descalzo, marcada en la tierra quemada. Al día siguiente le conté al dueño del circo. No se sorprendió. Dijo que el terreno estaba maldito, que ya en los años 80 había pasado una tragedia parecida. Según los rumores, una niña hija de un malabarista jugaba entre los números y murió al cruzar la pista durante un acto de fuego. Su padre la buscó entre los restos calcinados, pero lo único que encontró fue un trozo de tela roja. Desde entonces, en algunas noches, los animales se negaban a entrar a la carpa. Durante las siguientes funciones, todo se volvió extraño. Los leones se agitaban sin razón, el fuego se encendía con más intensidad de lo normal y, en una ocasión, el aro explotó en plena función, lanzando chispas hacia el público. Tuvimos que cancelar la temporada. Una madrugada, mientras apagaba los generadores, escuché un llanto suave, casi un quejido. Venía de la pista central. Caminé con la linterna en la mano. El aire estaba denso y olía a humo. En medio de la arena, el aro de fuego estaba de nuevo encendido, pero no había nadie alrededor. Dentro del círculo ardiente, se distinguía una sombra pequeña sentada, con la cabeza inclinada. No sé de dónde saqué el valor, pero me acerqué. Cuando crucé el círculo de luz, el llanto cesó. En el suelo, en lugar de la sombra, había una muñeca chamuscada, con la tela quemada y un ojo faltante. Al levantarla, el aire se volvió helado, y el fuego del aro se apagó por sí solo. Guardé la muñeca sin decir nada. Esa misma noche, Rocco murió. Lo encontramos al amanecer, recostado en su jaula, sin heridas. En el suelo, junto a su cuerpo, había una pequeña marca negra con forma de pie infantil, la misma que vi aquella vez en la arena. El dueño quiso enterrar al león fuera del terreno, pero una tormenta repentina nos obligó a hacerlo junto al circo. En cuanto echamos la última pala de tierra, el viento cambió. La lona se movió con fuerza, y todos los reflectores se encendieron al mismo tiempo. Dentro de la carpa, el aro de fuego ardía de nuevo. Y frente a él, se veía la silueta de una niña sosteniendo algo entre las manos, una flor negra, como de ceniza. Uno de los malabaristas corrió hacia ella, creyendo que era una niña perdida. En cuanto entró al círculo, el fuego se apagó. Cuando lo sacamos, tenía la piel fría, los labios amoratados y la mirada perdida. Repetía una sola frase. No era una niña. A la mañana siguiente, abandonamos el terreno sin desmontar la carpa. Nadie quiso volver por ella. Meses después, mientras el circo viajaba por Querétaro, encontré la muñeca que había guardado. No recordaba haberla empacado. La saqué de la caja. Tenía la tela quemada, pero ahora ambos ojos estaban presentes. Al mirar de cerca, noté que uno de ellos era real, un ojo humano, perfectamente conservado. La arrojé al fuego esa misma noche. Pero al día siguiente, cuando llegué a la carpa, alguien la había colocado sobre mi silla, intacta, sin una sola quemadura. Desde entonces, cada vez que un fuego se enciende cerca de mí, una fogata, una vela, un encendedor, veo algo moverse dentro de las llamas. Una silueta pequeña que se asoma y desaparece. Nunca puedo verla del todo, pero sé que está ahí, esperando. Y a veces, en sueños, escucho una voz infantil que me pregunta con dulzura: ¿puedo saltar ahora? Hola, mi nombre es Damián, y esta es mi historia.
Viajé con circos desde los 17 años, y llegué a conocer de todo: domadores que hablaban con tigres, trapecistas que rezaban antes de saltar, magos que bebían para olvidar. Pero ninguno me marcó tanto como el Circo Maravilla, donde trabajé una sola temporada. Era el año 2009 y yo era ayudante del encargado de efectos visuales. El atractivo principal era el laberinto de espejos, una atracción que, según el dueño, tenía más de 70 años y había pertenecido a un circo europeo. A simple vista era una carpa pequeña, pero dentro, el espacio parecía multiplicarse. Había espejos de todos los tamaños, curvos, opacos, cóncavos. Durante el día, la luz natural entraba por aberturas ocultas, creando destellos que confundían a cualquiera. Por la noche, usábamos luces estroboscópicas y máquinas de humo. Era hipnótico, casi mágico. Hasta que las luces comenzaron a reflejar algo que no estaba ahí. La primera vez que lo noté fue durante el montaje. Revisaba las conexiones cuando vi un reflejo pasar detrás de mí, un hombre alto, delgado, vestido con traje negro y sombrero de copa. Pensé que era alguno de los artistas del espectáculo nocturno, pero cuando me giré, no había nadie. Esa noche, mientras ajustábamos los focos, uno de los trabajadores nuevos, un chico llamado Hugo, me preguntó si también había visto al hombre del espejo. Le dije que sí, creyendo que hablaba en broma. Pero su expresión era seria. Dicen que ese espejo del fondo, me señaló uno enorme, de marco dorado, es más viejo que el circo. Que se trajo de un teatro en Francia donde murieron varias personas durante un incendio. Reí para disimular el miedo, pero algo en su tono me inquietó. Las primeras funciones fueron un éxito. El público entraba al laberinto riendo y salía confundido pero encantado. Hasta que una noche, una niña desapareció dentro. Su madre salió gritando, diciendo que la pequeña se había desvanecido frente a ella. Apagamos las luces y recorrimos el lugar centímetro a centímetro, pero no encontramos nada. Los espejos estaban intactos. Al día siguiente, la policía vino, revisó todo y determinó que la niña había salido por error por otra salida. Pero yo sabía que eso era mentira. Esa noche, mientras limpiaba los cristales, encontré una marca infantil en el espejo dorado, la huella de una mano pequeña, impresa desde adentro del vidrio. Pasé un trapo, pero no se borró. Al contrario, parecía hundida en el material, como si la niña hubiera presionado el cristal desde el otro lado. A partir de entonces, las cosas se volvieron extrañas. Los visitantes comenzaron a quejarse de escuchar risas que no provenían de nadie. Algunos salían con rasguños en los brazos o el cuello, jurando que una mano fría los había tocado. Una noche, durante la limpieza, Hugo me llamó. Había descubierto algo detrás de los paneles. Al mover un espejo, apareció una puerta oculta. Detrás, un espacio pequeño lleno de polvo y olor a humedad. En la pared del fondo, colgaban fotografías antiguas del mismo laberinto, pero en todas ellas aparecía el hombre del traje negro. En una de las fotos, su rostro estaba tan cerca del lente que parecía observarnos. Decidimos cerrar la puerta y fingir que no habíamos visto nada. Pero el espejo dorado comenzó a comportarse raro. Reflejaba cosas con segundos de retraso, como si mostrara un pasado inmediato. Una noche, mientras limpiaba el piso, vi a Hugo reflejado de pie a mis espaldas. Le hablé, pero no respondió. Cuando giré, no había nadie. Minutos después lo encontré afuera, fumando. Le pregunté si había estado adentro y me juró que no. La última función que dimos fue un desastre. A mitad del recorrido, las luces parpadearon y los gritos llenaron la carpa. La gente decía ver sombras detrás de los espejos. Cuando entramos a evacuar, noté que en todos los cristales aparecía el mismo reflejo, el hombre del traje negro, de pie, observando desde distintas posiciones. Esa noche el dueño decidió cerrar el laberinto temporalmente. Hugo y yo nos quedamos a desmontar las estructuras. Todo iba bien hasta que el espejo dorado empezó a vibrar. El sonido era profundo, casi como un gemido metálico. Le dije a Hugo que no se acercara, pero él se inclinó para verlo de cerca. Su reflejo comenzó a distorsionarse, y lo que vimos después me perseguirá toda la vida. El reflejo de Hugo sonrió, aunque él no lo hizo. Luego levantó la mano y apoyó la palma contra el vidrio. Hugo dio un paso atrás, pero su reflejo permaneció pegado al cristal, con la sonrisa cada vez más amplia.
Retrocedimos. El espejo vibró con más fuerza y luego se detuvo. Hugo cayó al suelo. Lo ayudé a levantarse, pero estaba en shock. Su rostro tenía una expresión vacía, y sus ojos parecían mirar algo más allá de la sala. Cuando salimos, juró que había sentido una mano jalarlo desde adentro. Al día siguiente, renunció. Yo también estuve a punto de hacerlo, pero la curiosidad pudo más. Me quedé una noche más, solo, con el espejo dorado. Quería demostrarme que todo tenía una explicación. Encendí una lámpara y me quedé frente a él. El reflejo devolvía mi imagen con fidelidad, pero el aire se sentía extraño, cargado. Pasaron minutos hasta que noté un movimiento detrás de mí. Me giré, nada. Pero en el reflejo, la figura del hombre con sombrero estaba parada justo detrás de mi hombro. No tuve tiempo de moverme. La superficie del espejo se onduló como agua, y por un instante sentí que me absorbía. Logré retroceder, tropezando con una silla. La lámpara cayó y se apagó. Cuando la encendí de nuevo, la figura había desaparecido. Sin embargo, en la superficie del vidrio, mi reflejo ya no era igual. Tenía los ojos más oscuros, las pupilas dilatadas, y sonreía ligeramente, aunque yo no sonreía. Apagué la lámpara y salí corriendo. El circo cerró el laberinto al día siguiente. Pocos meses después, se incendió en una ciudad de Zacatecas. Dicen que nadie murió, pero entre los restos encontraron fragmentos de vidrio fundido con marcas de manos humanas por dentro. A veces sueño con ese espejo. En el sueño, estoy otra vez frente a él y mi reflejo ya no imita mis movimientos. Me observa. Respira. Espera. Y cuando despierto, el espejo de mi casa, justo el que tengo frente a la cama, muestra algo que no debería, una mancha oscura en forma de silueta, justo detrás de mí. Hola, mi nombre es Julián, y esta es mi historia. Desde niño quise ser trapecista. Mi padre también lo fue, y murió haciendo lo que más amaba. Caer desde el aire era, para nosotros, un destino posible. Por eso, cuando me contrataron en el Circo Imperial, supe que ese sería mi hogar. Un lugar lleno de luces, música y aplausos. Pero nadie me advirtió que a veces, entre las alturas, algo más nos observa, algo que también quiere volar. El circo había levantado su carpa en las afueras de León. Era enorme, con una estructura tan alta que parecía tocar el cielo. En el centro colgaban los trapecios, a 15 metros de altura. El acto principal era el nuestro, 4 artistas cruzando de un extremo a otro, sincronizados como relojes. Ensayábamos de madrugada, cuando el resto dormía. El silencio ayudaba a concentrarse, aunque también hacía que cada ruido pareciera más fuerte. Recuerdo la primera noche que sentí que algo estaba mal. Era casi la 1 de la mañana. Subimos a los andamios para practicar una rutina nueva. El aire estaba pesado, sin viento, pero las cuerdas se mecían solas, como si alguien las empujara desde abajo. Pensamos que era corriente del aire, pero cuando me colgué del trapecio, sentí que no estaba solo. No era miedo, al menos no todavía. Era esa sensación extraña de estar siendo observado desde la oscuridad, justo debajo de la carpa. Bajé la mirada, y lo juro por mi vida, en el centro del ruedo, vi una figura parada entre las sombras. Una silueta delgada, con el cuello inclinado hacia arriba. No se movía. Cuando descendí, ya no estaba. Mis compañeros se rieron cuando lo conté, diciendo que el cansancio me jugaba malas pasadas. Pero las noches siguientes todos comenzaron a notarlo. Uno de ellos, Raúl, juró haber visto a alguien columpiarse en el trapecio antes de que llegáramos, como si hubiera un ensayo paralelo. Intentamos registrar los entrenamientos con una cámara, pero las grabaciones salían distorsionadas, con ruido blanco y líneas de interferencia. Sin embargo, en una de las tomas se alcanzaba a distinguir una figura moviéndose de un trapecio a otro. No tenía rostro. Solo una mancha gris suspendida en el aire. Durante las funciones todo era normal. La música, las luces, el público. Pero cada vez que subía, sentía que las cuerdas temblaban un segundo antes de que las tocara, como si alguien acabara de soltar el trapecio. Una noche, mientras volaba en el acto final, escuché algo muy claro en mi oído, aunque nadie podía estar tan cerca, una voz baja que decía mi nombre. Me desconcentré por un instante y caí.
La red amortiguó el golpe, pero el aire se me fue de los pulmones. Al mirar hacia arriba, vi una sombra balanceándose sobre mí, usando mi mismo trapecio. Nadie más la vio. Después de eso, el miedo se instaló en todos. Raúl empezó a evitar los ensayos. Decía que escuchaba pasos en los andamios cuando no había nadie. Una madrugada lo encontramos sentado en el suelo, temblando. Aseguraba que una mano helada le había rozado el tobillo mientras subía. El dueño del circo, un hombre viejo que había viajado por toda Sudamérica, nos contó algo que nos dejó sin palabras. Dijo que en los años 70, otro trapecista había muerto en esa misma carpa. Cayó frente al público durante la función de estreno. Nadie se atrevió a mencionarlo después, pero desde entonces, los artistas hablaban de un vuelo extra que se veía a veces entre los actos, una figura que cruzaba el aire sin cuerda ni trapecio, suspendida como humo. Intentamos cambiar el horario de ensayos y evitar las noches. Aún así, el fenómeno seguía. En ocasiones, los focos del techo se movían solos y las cuerdas amanecían desatadas. Una tarde, mientras ajustaba los anclajes, noté marcas de dedos en la cuerda, 5 huellas negras, como si alguien con manos sucias la hubiera sujetado con fuerza. La noche del accidente fue el final de todo. La carpa estaba llena. Sonaban los tambores, el público aplaudía. Era mi turno de cerrar el acto. Subí al andamio, tomé el trapecio y esperé la señal de luz. Todo parecía normal. Comencé el balanceo y salté. Pero algo no encajó. Sentí que alguien más me empujaba desde atrás. Crucé el aire, pero al extender las manos para tomar el siguiente trapecio, encontré vacío. Caí al vacío y la red se rompió. Desperté minutos después, con el cuerpo adolorido y la visión borrosa. Mis compañeros me rodeaban, pero lo que más recuerdo es el silencio del público. Nadie aplaudía. Todos miraban hacia arriba. Seguí su mirada y lo vi. En el aire, columpiándose con suavidad, estaba una figura. Llevaba un traje igual al mío, la misma postura, el mismo gesto. Pero no era yo. Giró sobre sí mismo, dio una vuelta perfecta y desapareció entre las sombras del techo. Cerraron el espectáculo esa misma noche. Me llevaron al hospital, con fracturas leves, pero salí al día siguiente. No quería volver, pero el dueño me llamó semanas después. Dijo que, al desmontar la carpa, los trabajadores encontraron algo en las vigas superiores, un arnés antiguo, desgastado, colgando solo. Y junto a él, una fotografía vieja clavada en la madera. Era una foto en blanco y negro. En ella, un hombre con traje de trapecista sonreía frente a la pista. Detrás, colgado del aire, había una sombra borrosa que imitaba su postura. En el reverso, con tinta corrida, se leía: "Para Julián, nos veremos arriba". Pregunté quién había escrito eso, pero nadie supo responderme. La foto era antigua, de al menos 30 años, mucho antes de que yo naciera. Nunca regresé al circo. Dejé la acrobacia para siempre. Pero a veces, cuando paso cerca de una feria o escucho la música de una carpa, levanto la vista por instinto. Y en lo alto, entre los cables o las luces, creo ver algo moverse. Un vuelo corto, una silueta suspendida por un segundo antes de desvanecerse. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar aquella voz junto a mi oído, suave, casi amable, repitiendo mi nombre. Como si siguiera esperando que me una a su último salto. Hola, mi nombre es Adrián, y esta es mi historia. Soy trailero, y hace unos años tuve una experiencia que todavía me cuesta explicar. No trabajaba para ningún circo ni formaba parte del mundo del espectáculo, pero lo que viví ocurrió en uno, o al menos, en algo que parecía uno. Era septiembre, y transportaba un cargamento desde Chihuahua hasta Torreón. Había decidido manejar de noche, aprovechando el clima fresco. A las 2 de la mañana, el tramo de carretera era completamente desierto. Encendí la radio para no dormirme, pero la señal se perdió justo cuando pasé por un desvío que no recordaba. Era una brecha vieja, de tierra, con un letrero torcido que decía: Circo Aurora, gran función esta noche. Me pareció extraño. No había ningún pueblo cerca, y el terreno estaba vacío por kilómetros. Aún así, la curiosidad me ganó. Detuve el camión y apagué las luces.
A lo lejos, sobre la llanura, vi algo imposible, una carpa iluminada, con luces de colores girando lentamente. Se escuchaba música, una melodía alegre, de esas que uno reconoce al instante como de circo. Pensé que quizá era un evento local. Bajé para estirar las piernas y caminé hacia allá. No había camino, pero el suelo parecía marcadamente pisado, como si muchas personas hubieran pasado recientemente. Cuando llegué, la carpa estaba impecable. Roja, amarilla, reluciente. En la entrada, un cartel enorme con letras pintadas a mano, bienvenido al Circo Aurora. Función única. Entrada libre. Dentro se escuchaban aplausos y risas. Un hombre con sombrero de copa me saludó desde la puerta. Su rostro estaba cubierto con una máscara blanca y su voz era calmada. Pase, señor, está justo a tiempo para el acto final. Le pregunté cuánto costaba y él solo respondió: aquí nadie paga. Todos terminan el show. Entré. La carpa estaba llena, o eso parecía. Había gente sentada, pero al mirar más de cerca, sus rostros estaban borrosos, sin rasgos. Las luces se movían en círculos, y la pista central brillaba con un polvo dorado que flotaba en el aire. Un payaso caminaba en silencio por el escenario, con una sonrisa pintada de oreja a oreja. Pero sus ojos no eran ojos, eran huecos oscuros. Una sensación de vértigo me golpeó. Quise salir, pero el presentador levantó la mano y la música cambió. La voz retumbó desde todas partes, aunque nadie movía los labios. Nuestro invitado especial ha llegado. Que empiece su número. Las luces se apagaron. Solo quedó un foco sobre mí. El público, o lo que fuera eso, comenzó a aplaudir. Me congelé. En el suelo, la arena empezó a moverse como si respirara. De pronto, una figura emergió del centro, una mujer alta, vestida con un traje de trapecista antiguo, lleno de lentejuelas quemadas. Tenía el rostro cubierto por una máscara de porcelana rota. Se acercó y me ofreció la mano. Su piel era fría. Me dijo, con una voz tan suave que parecía flotar: nos faltaba un número. Retrocedí, pero el presentador me bloqueó el paso. Lo miré a los ojos, y por un instante creí reconocer algo: no tenía vida. Era un rostro pintado sobre una superficie vacía, como si bajo la piel no hubiera nada. La trapecista extendió su otra mano. Detrás de ella, una cuerda descendió desde la oscuridad del techo. Solo es un salto, susurró. Luego todo termina. No sé cómo, pero logré correr hacia la salida. Cuando crucé la lona, la música cesó de golpe. Afuera no había luces, ni carpa, ni gente. Solo el campo oscuro y el viento. Miré hacia atrás, el terreno estaba vacío, cubierto de maleza. Ni un rastro de huellas, ni de postes, ni de estructuras. Regresé al camión temblando. Arranqué sin mirar atrás. Cuando el motor encendió, el reloj marcaba las 3:33. Pensé que había imaginado todo, hasta que al amanecer pasé por una gasolinera y bajé a comprar café. El encargado, un hombre mayor, me observó con extrañeza. ¿Por qué trae eso en el cuello?, me dijo. Me toqué. Alrededor de mi garganta tenía una línea roja, fina, como una marca de cuerda. No dije nada. Semanas después, cuando conté lo ocurrido a un colega trailero, se quedó pálido. Dijo que el Circo Aurora había existido, pero hacía más de 40 años. Se incendió en la carretera entre Chihuahua y Torreón, en el mismo tramo donde yo lo había visto. Murieron todos, artistas, asistentes, incluso el dueño. El único sobreviviente fue el presentador, que después desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, otros conductores han reportado ver una carpa de luces en la distancia, siempre de noche, siempre vacía al amanecer. Algunos dicen que si uno entra, nunca vuelve. Yo sigo manejando, pero jamás tomo desvíos. Y cada vez que cruzo esa parte de la carretera, el radio pierde señal y una melodía vieja comienza a sonar, tenue, como si viniera del viento. A veces, cuando el parabrisas refleja las luces traseras de otros autos, creo ver por un instante la forma de una carpa detrás de mí. Y en el espejo, entre el reflejo de la cabina, aparece una figura con sombrero de copa que sonríe en silencio, como si esperara el momento de anunciar mi turno.
Hola, mi nombre es Marcela, y esta es mi historia. Fui asistente de producción en varios circos durante más de una década, pero hay uno en particular que todavía me quita el sueño, el Circo del Sol Naciente. No el famoso, claro. Este era un circo ambulante pequeño que recorría pueblos olvidados del sur de México. Lo dirigía un hombre silencioso al que todos llamaban Don Roque, un tipo de rostro duro, piel curtida y manos temblorosas. Él decía que su circo estaba maldito, pero que debía seguir montándolo para que los muertos no lo olvidaran. Yo no creía en esas cosas hasta que llegamos al pueblo de San Miguel de las Cruces, un sitio seco y polvoriento que parecía detenido en el tiempo. Las casas eran de adobe, los perros vagaban sin rumbo y los niños nos observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. La primera noche que armamos la carpa, una anciana se acercó y nos advirtió. Ese terreno no está vacío. Ahí ya hubo un circo antes, hace muchos años. Se lo tragó la tierra. Don Roque no respondió. Solo le ofreció una entrada gratis y siguió trabajando. Durante el montaje, noté algo extraño, el suelo era más blando en algunas partes, como si debajo hubiera algo hueco. Cuando clavábamos las estacas, la tierra vibraba ligeramente, como si algo se moviera muy abajo. Pensé que serían raíces o túneles de animales, pero los ruidos que escuchábamos por las noches no eran de bestias. El primer día de función fue un éxito. El público del pueblo llenó las gradas. Los números salieron perfectos. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. El viento trajo un olor a humedad y tierra podrida, como si lloviera bajo el suelo. Después del espectáculo, mientras guardábamos los equipos, uno de los trapecistas, Mateo, gritó desde el centro de la pista. Decía que había visto algo moverse bajo la arena. Nos acercamos con linternas. La tierra se hundía lentamente, formando un pequeño cráter. Don Roque se quedó mirando, pálido, y murmuró. Ya despertaron. Intenté preguntarle qué significaba eso, pero no respondió. Esa noche no dormimos. Los animales se agitaban, las luces parpadeaban y desde la pista vacía llegaban ruidos sordos, como de tambores lejanos. A la mañana siguiente, el terreno amaneció cubierto de huellas. No de pies humanos, sino de algo más pequeño, desproporcionado, con dedos finos que terminaban en punta. Nadie quiso seguir ensayando. Don Roque reunió a todos y nos contó la historia. Dijo que ese mismo terreno había albergado un circo hace más de 50 años. Una noche, durante la función principal, un relámpago cayó sobre la carpa y la incendió. Murieron todos, artistas, tomadores, público. Según los rumores, los cuerpos nunca se recuperaron. Cuando los bomberos llegaron, no había restos, solo un agujero inmenso donde antes estaba el circo. Y aquí estamos otra vez, sobre los mismos muertos, dijo con voz baja. Si escuchan la música por la noche, no salgan. Ellos siguen ensayando. Pensé que solo quería asustarnos, pero esa misma noche lo comprobé. A medianoche, desde mi remolque, escuché el eco lejano de una banda tocando. No era una radio, era música de circo, tambores, platillos, trompetas desafinadas. Me asomé. La carpa estaba completamente oscura, pero la arena del centro brillaba débilmente, como si algo ardiera por debajo. Llamé a Mateo, y juntos nos acercamos. Al pisar la pista, el suelo se movió bajo nuestros pies. Retrocedimos, y la tierra comenzó a abrirse. Lo que emergió de ahí fue una lona. Una lona vieja, quemada, cubierta de polvo. Se desplegó sola, como si la empujara el aire desde abajo. De ella cayó algo, un muñeco de payaso carbonizado, con una campanilla oxidada colgando del cuello. Mateo quiso recogerlo, pero apenas lo tocó, la lona se movió otra vez, elevándose unos centímetros. Desde la oscuridad de la grieta se escucharon voces. No eran gritos, ni cantos, sino murmullos. Voces de muchas personas, hablando a la vez, repitiendo lo mismo. Empieza el espectáculo, empieza el espectáculo. Salimos corriendo. Don Roque estaba esperándonos afuera, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas. Les dije que no entraran, murmuró. Ahora ya saben por qué no podemos irnos. A la mañana siguiente, el terreno estaba completamente liso. La carpa seguía en pie, pero todo lo que había caído, la lona vieja,
El muñeco, las huellas, había desaparecido. Nadie quiso seguir. Esa noche, don Roque ordenó desmontar todo, pero cuando intentamos quitar las estacas, no pudimos. Parecían fusionadas con la tierra, como si algo las sujetara desde abajo. Entonces lo escuchamos otra vez, la música. No del exterior, sino desde el subsuelo. Los animales rugían, las luces se encendieron solas y el suelo comenzó a temblar. La pista se abrió y una ráfaga de aire helado nos golpeó. En ese momento vi algo que jamás podré olvidar. Desde el agujero emergían sombras. Siluetas humanas envueltas en humo, con trajes de artistas antiguos, quemados, deformes. Caminaban tambaleantes, como si buscaran la salida de un sueño. Uno de ellos tenía una trompeta en la mano, otro, una máscara derretida. Entre ellos, una mujer sin rostro sostenía un cartel que decía: El Circo del Sol Naciente, última función. Todos corrimos. Don Roque fue el último en salir. Al amanecer, la carpa se había derrumbado. Nadie quiso volver. Esa misma tarde, la policía del pueblo llegó. Dijeron que el terreno estaba vacío, sin señales de fuego ni hundimiento. Pero cuando removieron la arena, encontraron algo espeluznante, una hilera de postes metálicos retorcidos, y, debajo, una lona vieja, enterrada a más de 2 metros de profundidad. Yo renuncié esa semana. Me fui sin cobrar. Años después, busqué a don Roque, pero nadie supo decirme dónde estaba. Algunos dicen que sigue viajando, montando su circo en lugares donde nadie lo recuerda. Otros aseguran que lo vieron de noche, levantando una carpa solitaria sobre terrenos baldíos. A veces sueño con él, parado frente a una carpa iluminada que respira como si estuviera viva. Me ofrece una entrada y dice: esta vez no es un ensayo. Es la función final. Y siempre despierto con olor a tierra mojada, con los pies sucios de arena, como si hubiera estado caminando sobre el mismo terreno donde los muertos siguen aplaudiendo bajo tierra. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.